Vamos a ver ahora, un poco entrando en lo que es la geometría descriptiva, para que ustedes puedan resolver muchas veces problemas que se encuentran en la resolución de formas. Estamos entrando en el tema de corte. Cuando hablamos de corte, el corte de un objeto, ya sea de un edificio o de cualquier objeto que quiera uno estudiar cómo es adentro, hay objetos macizos y hay objetos huecos. Estos objetos son macizos, los que tenemos acá, y una casa, un edificio, es un objeto hueco. Entonces lo importante es entender que cuando hablamos de un corte es como que hubiera una cuchilla, que es como el plano de un cuchillo que va cortando. Y para poder resolver bien los cortes tengo que seguir el filo de ese cuchillo y referirnos a los dos planos de proyección. Entonces, para entender esto vamos a ver un poquito qué tipos de planos de proyección hay y cómo los podemos enumerar. Por ejemplo, si yo trabajo con planos de proyección, es como si dijera, bueno, a ver, como si fuera en caballera reducida, ¿no? Esto vendría a ser un plano, vamos a hacerlo más grueso. Tengo, a ver, con este va a estar bien. Si yo dibujo, no, el grueso. Si yo tengo dos planos así, forman un ángulo diédrico, son dos planos, a los cuales vamos a referir lo que sucede en los distintos casos de planos que vayamos a analizar. Por ejemplo, voy a marcar con un color azul un plano de perfil. ¿Qué es un plano de perfil? Un plano de perfil es cuando las trazas del plano, que se marcan siempre con trazo largo y trazo corto, esto lo puedo marcar como indefinido, ¿ves? Como para que se entienda que es todo. Un plano de perfil es un plano que es de costado al plano vertical y de costado, o sea, perpendicular también al plano horizontal. Quiere decir que si esto lo expresáramos sabiendo que esta es la línea de tierra y pusiéramos acá la línea de tierra esta, el largo de esta línea de tierra, tomaría esta distancia que está acá y con solo marcar esto estaría marcando la traza del plano, llamémosle alfa, por ejemplo, y decimos que plano alfa es un plano de perfil que es perpendicular al vertical y al horizontal, y perpendicular al horizontal, siendo este el vertical y este es el horizontal. Planos de proyección. O sea que este sería un plano de perfil. Muy bien. Si yo tomase ahora el mismo escenario, ¿no? O sea, estaríamos trabajando con el plano de proyección. Lo marco acá, otro. Así. Esto es solamente para entender qué es lo que sucede cuando analizamos los distintos planos. Si yo quiero trabajar con un plano, el opuesto a este, ¿cuál sería? El opuesto al de perfil. El plano frontal. Un plano frontal es un plano cuya traza es perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Pero si sus distancias al plano vertical son las mismas, la traza de este plano, que lo podríamos graficar, miren, lo marco así como un contorno para que ustedes lo vean como un contorno, que no importa lo de arriba, importa la traza. Este plano, llamado beta, supongamos, plano beta, el plano beta es perpendicular al plano horizontal y es paralelo al plano vertical, siendo este el vertical y este horizontal. Esto se llama plano frontal. ¿Y cómo sería la gráfica de este plano? Y bueno, en 2D. Y en 2D habría que dibujar la línea de tierra, que la dibujo acá, y tomar esta distancia que está acá, colocarla de acá hasta acá, y hacer pasar por ahí la traza paralela a la línea de tierra. Esta es la traza del ángulo beta, como esta era la traza del ángulo alfa. Muy bien. ¿Qué otro tipo de planos hay? Estos son los que son perpendiculares. Y bueno, otro podría ser, la inversa de esta es el plano horizontal. Un plano horizontal es un plano que tiene estas características. Si estos son los dos planos a los que voy a proyectar, el vertical y el horizontal, un plano cuya traza nunca cruza, como esta traza del frontal nunca va a tocar al plano vertical porque son paralelas,
Si la traza de un ángulo, por ejemplo, es esta y es paralela a la línea de tierra, este ángulo, este plano, que lo dibujo así medio como informe, este plano es un plano que se llama plano horizontal. O sea, si este ángulo fuera θ, el ángulo θ es perpendicular a ¿cuál? Al vertical y es paralelo al horizontal. Esto en Monge sería marcar la línea de tierra y tomar esta altura, colocarla ahora hacia arriba y hacer pasar por ahí la traza de ese plano que es paralela a la línea de tierra. Entonces, si este ángulo es θ, θ es un plano horizontal. Muy bien. Vamos a hacer otro tipo de planos. A ver, porque todos estos tipos de planos, cuando uno quiere analizar alguna situación, ¿no? Digamos, sabemos que todo esto se puede hacer con AutoCAD y AutoCAD tira líneas y demás, pero muchas veces, cuando uno razona y quiere entrever cómo es la situación, o está solo en un momento sin una herramienta, esto es un concepto general, ¿no? Es para que ustedes lo puedan tener. Siempre digo, esto les decía el otro día a ustedes en la clase, que buscar estas cosas en un libro es muy duro, en cambio verlo cómo se va haciendo el proceso de, digamos, de ejecución a través de una lámina, ayuda mucho a entender el tema. Bueno, supongamos acá vamos a hacer otro ejemplo, siempre partiendo de los ángulos de los dos planos de proyección, ¿no? Este plano, supongamos que yo hago una traza, se las muestro a ustedes y ustedes me dirán qué piensan que es. Si un plano tiene, por ejemplo, esta traza, y tiene esta traza en este plano, ¿cómo lo ven ustedes? La traza me define qué es lo que sucede con un plano, ¿está bien? A ver, por ejemplo, este plano, si lo dibujo con contorno completo, como si fuera, digamos así, sería este plano. Ese plano, como lo vemos, es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? Porque cualquier punto que yo ubique en el plano, cualquiera sea, su proyección en el plano vertical siempre va a ir dando, ¿ves? Si yo proyecto la línea, siempre cualquier punto, si este punto pertenece a este plano, su proyección va a ir a parar acá, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo sabe que este, o por ejemplo, cómo sabe que este punto está en el plano y no está ni por atrás ni por adelante? Y porque lo proyecté justamente y me dio esto. Quiere decir que si yo quiero encontrar este punto en el piso, ¿qué debería hacer? Bajar, llevar esta hasta la línea de tierra, traerla hasta acá y digo, este puntito, vamos a llamar un punto ya que lo analizamos. Si este punto es 1, este es 1', este punto es 1 segunda. Por eso, como cualquier punto del plano se proyecta al plano vertical, también se lo llama plano proyectante al vertical. Pero si seguimos con la idea del grafismo, como lo estábamos haciendo, o lo podría pintar también, ¿eh? Este plano que estoy pintando acá, cuando lo proyecto en plana, tiene en planta una superficie, pero en pista va a ser siempre una línea, por eso se lo llama también plano proyectante al vertical. O sea que este plano, si lo llamamos, qué sé yo, gamma, ¿cómo es este plano? Este plano, si lo marcamos como venimos hablando hasta ahora, este plano es un plano en azul, para que todo igual. Este plano, ¿cómo es con respecto al plano vertical? Es perpendicular al plano vertical. ¿Y cómo es con respecto al plano horizontal? Cuando un plano, la proyección de un plano, la traza de un plano, los puntos toman distintas alturas, no es paralelo. O sea, fíjense esto. En este caso, cualquier punto de la traza del plano tiene la misma altura, por lo tanto digo que es paralelo. Si en este caso es lo mismo, cualquier punto de esta traza, si llevo las distancias, llamando distancia y altura, distancia al vertical, puedo decir que este es paralelo. En este caso, como todo se proyecta en una sola línea, es perpendicular a ambos. En este caso, ¿cuál sería, antes de seguir con esto, cómo sería, a ver, el dibujo de esto digamos, en 2D? Lo dibujo acá. Si esta es la línea de tierra, esta distancia la tomo acá y esta altura la tomo de acá hasta acá. Supongamos que fuera esta. Esto que estoy marcando es lo que tengo que marcar nada más del plano gamma y en planta baja así. Quiere decir que este plano me está diciendo que es proyectante acá, porque cualquier punto que haya se va a proyectar siempre acá. ¿Por qué?
porque esta línea es perpendicular a ese plano. Y acá, como varían las alturas, tengo que decir que este no es. Si fuera paralelo, sus alturas serían iguales. Pero al ir oblicuo, es justamente oblicuo. Este plano se indica así: oblicuo al plano, oblicuo al plano horizontal. También se lo llama proyectante al vertical por ese motivo. Bueno, este es uno de los casos que yo les pedí que vamos a poner en la lámina número 6 cuando agregamos ese plano que puede ser triangular o rectangular que vimos en la teórica. Esta es una de las posibilidades. O sea, que sea perpendicular al vertical y oblicuo al horizontal. La inversa esta podría ser esta. Vamos a dibujarlo acá. Si estos son los planos de proyección, yo uso la axonométrica, la caballera reducida porque es más fácil. Porque en la otra tengo que llevar... El ángulo recto es más fácil de dibujar muchas veces que los oblicuos, que se pueden torcer más. Pero esto podría estar dibujado en axonométrica isométrica. Bueno, vamos a suponer ahora el opuesto a este, ¿cuál sería? Y sería un plano que en vez de ser oblicuo acá, ese plano es acá. Por ejemplo, en planta es un plano así, pero su traza en el plano vertical es vertical. Quiere decir que este plano, si más o menos le diéramos un corte para que se entienda y marcásemos como una dirección así, este plano, ¿cómo es? Es oblicuo a aquel. ¿Por qué? Porque cuando lo dibujo, ahora en 2D, vamos a dibujarlo acá, se entiende que esta distancia es esta, más o menos, que es conceptual. Este punto es como que estuviera por acá y por acá viene la traza de ese plano, y cuando vengo hacia acá abajo tomo la distancia de acá que puedo medir y esta, tomo la distancia de acá y la otra que es por acá, entonces ubico con 2 puntos, puedo dibujar la traza de un plano. Entonces, si este plano fuese el plano ρ, esta es la traza de ρ en el plano vertical y esta es la traza de ρ en el plano horizontal. Como esto, son las dos trazas en el plano. Bien, este plano, ¿cómo lo llamaríamos? El plano ρ, ¿cómo es con respecto al horizontal? Y es perpendicular al horizontal. ¿Cómo sé que es perpendicular al horizontal? Por cualquier punto que yo dijese, que yo quisiera elegir. Digo, a ver, este punto que está acá, ¿cómo, si pertenece al plano ρ, dónde está su proyección horizontal? Y va a estar acá. Si este punto la proyección estuviera por adelante o por atrás, estaría adelante o atrás del plano. Pero ahí yo sé, igual que acá, este punto, ¿cómo sé que este punto pertenece a este plano? Porque si cuando lo bajo al piso cae en su proyección. Si yo tomara otro punto cualquiera, pero cuando lo llevo al piso resulta que cayó acá, este punto no pertenece a este plano, está por delante. Para eso sirven las proyecciones. Entonces, como esto proyecta al horizontal, también se lo llama plano proyectante al horizontal. En este caso, ¿cómo es este plano con respecto al vertical? Sus profundidades varían. O sea, va de 0 a una cada vez más grande. Por lo tanto, está siendo oblicuo al plano vertical. ¿Sí? Entonces, este plano es el plano proyectante al horizontal. Bueno, esos son los más simples, ¿no? Pero también existen otros que son planos. Bueno, esto era lo que quería que ustedes hicieran en la placa que vamos a agregarle, ya sea de 7,5 por 15 por 1 o de 15 por 15 por su diagonal, siendo un triángulo, incorporarlo a su grupo de elementos que habían puesto para generar justamente una nueva dimensión, una nueva dirección, perdón, que puede darse en vista o que puede darse en planta. O sea, pueden apoyarlo. Lo que no quiero es que lo hagan doblemente oblicuo. ¿Cuál sería el caso de doblemente oblicuo? Vamos a presentarlo acá. Si yo dibujo, hay otra variante que es simple, la dibujo acá para que lo vean. ¿Qué pasa cuando un plano tiene estas trazas? A ver, ¿cómo entenderían ustedes con lo que estamos hablando ahora nosotros? Si esta es la traza del plano epsilon, supongamos, ¿no? Epsilon. Muy bien. ¿Qué plano es ese? ¿Cómo que corta los dos? Si corta las dos, corta así, ¿qué plano sería? Y este es el caso de un plano que si yo lo cierro y lo sombreo, es un plano que corta y corta, o sea, corta en los dos planos de proyección, pero paralelos a la línea de tierra. Este caso es un caso de un plano rampante. O sea, este también lo pueden hacer con ustedes en la lámina, pues es un plano rampante,
tiene siempre una dirección que es paralela, en este caso las dos, a la línea de tierra, y se daría digamos, la perpendicular contra un plano vertical. O sea que este plano es un plano que es oblicuo a los dos, ¿sí? Pero perpendicular al tercer plano, que sería el plano de proyección de aquel lado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería este caso? Que este es uno de los más complicados para poder analizar y terminamos con esto. Si yo dibujo, lo hago un poquito más grande, para que ustedes los vean. Tengo... Y digo, las trazas de este plano que vamos a dibujar ahora, por ejemplo, en este plano es de acá hasta acá, con lo cual estoy viendo que es oblicuo, no sea el vertical, pero el horizontal es oblicuo porque los puntos de la traza van variando su altura. Y en planta, este plano es, supongamos, así. ¿Qué pasó con este plano? Y este es un plano complicado. ¿Por qué? Porque esta traza me dice también que el mismo plano es oblicuo también al plano vertical, porque sus distancias, ¿ven?, van variando. Este plano yo lo podría dibujar más o menos como de esta forma, ¿sí? Y es un plano donde, ¿cómo haría yo para saber si un punto pertenece a ese plano? Vamos a dibujarlo también en Monge. Esto es a nivel conocimiento general, ¿no? No es para las láminas. Pero para que ustedes, con esto que voy a explicar, les pueden resonar muchas cosas cuando quieren encontrar una proyección, un punto determinado. Esto es como si dijéramos que esta es la línea de tierra, ¿no? Y este punto es este, y si yo tomo la distancia de acá hasta acá, que la tomo acá, y la altura, que esta altura dará por acá, me marca una traza. Muy bien. Y cuando miro del otro lado, digo, justo desde acá hasta abajo, que es más o menos así, la misma distancia, pero acá abajo, este plano, ¿sí?, que vamos a llamarlo pi, se me acaban las letras, el plano pi. ¿Cómo sé yo si un punto, por ejemplo cualquiera, vamos a llamar a este punto el punto 1? ¿Cómo hago para estar seguro si el punto 1 pertenece o no a este plano? ¿Me sirve bajar una vertical? No, porque si esta vertical la bajo hasta acá, no me sirve porque veo que varían. O sea, no es como el caso de que teníamos acá, que encontrando un punto lo proyectábamos, lo bajábamos porque la traza esta era perpendicular. O en este caso lo mismo, yo podría encontrar este punto y sabiendo que si lo bajo cae acá, en la vista, perfecto. ¿Cómo sería esto? Bueno, para esto se emplea el uso de imaginar un plano horizontal que corte a todo esto. Si un plano horizontal cortara al punto 1, la traza del plano sería esta, porque esta traza es el plano pi contra un plano horizontal, ¿sí o no? Quiere decir que, fíjense, lo voy a marcar en otro color, por ejemplo, a ver, rojo. Si yo llevo una recta paralela a esta para en línea llena, esta recta paralela a esta, estoy seguro que este punto está en un plano horizontal porque si llevo esta traza desde acá, esta recta, al ser paralela a esta, tiene toda la misma altura. ¿Hasta dónde? Hasta tocar este punto. ¿Sí? Quiere decir que si yo no me tocó este punto, lo bajo al piso, puedo decir que este punto tiene esta altura. ¿Cómo vuelvo acá? Lo vuelvo a traer hasta acá, paralelo a esta línea, bajo. Entonces este punto que está acá sería el punto 1', supongamos. ¿Y cuál sería el punto 1 segunda? Y el punto 1 segunda, ya teniendo este y este, sale solo, porque yo llevo ahora una paralela a la dirección del plano, subo una vertical, porque estoy en el plano, y llevo otra paralela a la dirección del plano. Que si está bien hecho, esta recta, como es horizontal, cae acá. ¿Ves? Este triangulito es como este triangulito. Quiere decir que este punto 1 segunda sería la proyección del punto 1, y estoy seguro que el punto 1 pertenece al plano pi. Y si ponemos el nombre hasta ahora como estamos poniendo, decimos que el plano pi es oblicuo al plano vertical y es oblicuo al plano horizontal. ¿Y cómo se resuelve esto acá? Si yo quisiera saber, a ver, ¿cómo hago para saber que el punto 1 pertenece al plano vertical, a este plano? Si lo dibujo acá el punto 1, sé que está afuera, porque este plano cortó para aquel lado.
Entonces, ¿cómo haríamos esto? Lo mismo que hicimos acá. Si yo llevo una recta paralela a esta, como quisiera pasar, ven, este plano que está acá, este planito, vamos a llamar este plano triangular que se formó acá como este. Son dos triángulos horizontales, estoy seguro por esta traza. ¿Lo ven? Entonces, si yo llevo esto, basta con subirlo. No sé si se ve bien en el dibujo las líneas rojas, pero ahora las voy a mostrar para que lo vean bien. Esta línea la llevo hasta acá y ahora ¿qué hago? Como sé que esta es horizontal, con subir esta voy a encontrar en este punto la proyección del punto, si este es 1 segunda, este es 1 prima, suponga. El 1 está en el espacio. El punto 1 pertenece, como acá ven, el punto 1 pertenece al plano pi. Bueno, esto parece difícil, no se preocupen. Si no se entendió muy bien, porque de todas formas lo vamos a seguir viendo si es necesario en algún momento determinado. Pero esta regla de saber que si llevo un plano horizontal que pase por 1, no es que yo pongo el punto de este punto pertenece al plano. No, pará. Pertenece al plano si lleva estas condiciones. Si yo este punto 1, en vez de haber bajado esta altura, lo hubiera puesto con la altura acá, estaría fuera. Y si el punto 1 estuviese por acá, estaría fuera del plano. Tiene que estar exactamente para estar, usar la proyección de planta de esta que está acá para trazar la traza y encontrarlo. Bueno, perfecto. Esto es ubicaciones de los planos con sus nombres. Este plano se llama plano doblemente oblicuo, ¿no? Pi doblemente oblicuo. En el caso de que trabajemos con dos planos de dirección, podríamos trabajar con un tercer plano. Esto mismo, si ustedes lo miran, lo que pasó acá, con esto vamos a resolver muchas cosas de los conos, cuando veamos el corte de un cono. Bueno, estos son los planos que pueden ser planos que cortan objetos. Entonces, después vamos a ver cómo se cortan esos objetos.